Vámonos ahora con la NIF C4. La NIF C4 habla sobre los inventarios. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Pues como siempre, las normas de evaluación, presentación y revelación para reconocimiento inicial y posterior de inventarios en el balance general, la evaluación y reconocimiento posterior del costo diferido en el activo y su afectación del costo en el resultado. Vamos a ver cuál es el alcance de la norma. El alcance es todos los inventarios de entidades que emitan estados financieros. Ya quedamos que todas las entidades que emiten estados financieros pueden ser con fines lucrativos o con fines no lucrativos. Esta norma no aplica a obras en proceso, que obras en proceso tiene que ver con propiedad, planta y equipo, instrumentos financieros, que es una sección aparte y que no debe tomarse como un inventario. Ojo, productos agrícolas, minerales, cuando estén evaluados a su valor neto de realización, los cambios deben de reconocerse en resultados, dice aquí. Los activos biológicos hasta el punto de su cosecha, eso que son pues activos vivos, plantas, ¿no? Sobre todo, quiero que sepan que hay una serie de las NIFs, que es la serie E, que habla sobre activos biológicos, ¿no? O intermediarios que comercializan commodities. ¿Cuáles son los términos importantes de esta norma? ¿Qué se considera adquisición? Adquisición es una compra, construcción, fabricación, desarrollo, instalación o maduración de un activo. El costo de ventas es la aplicación del costo a lo que ya está vendido. Los bienes genéricos o commodities quiere decir que son activos no financieros que se comercializan en mercados reconocidos o derivan de índices de los mismos. Ejemplo de ellos son agrícolas, ¿no? Como los granos, ¿no? El maíz es uno de ellos súper importantes, pecuarios, metalúrgico, energético. El mercado más grande de bienes de commodities a menos de que en China, ya también ya no muy grande, sería el de la bolsa de Chicago, ¿no? Y ahí vemos cualquier cantidad de commodities que se negocian todos los días, ¿no? Algodón, gas, petróleo, todo eso, ¿no? Obviamente también hay otros como por ejemplo tipos de cambios, índices de los mercados, etcétera, etcétera. ¿Qué es el costo de terminación? El costo de terminación es la erogación para terminar un producto o servicio, incluye comisiones, almacenamiento, fletes, seguros, etcétera. El costo de adquisición es el pago en efectivo por un activo cuando se adquiere, ya lo habíamos visto. El costo de disposición tiene que ver con lo opuesto de la adquisición. Cuando veamos disposición, quiere decir que nos estamos deshaciendo de un activo. Y son los costos derivados de la venta o intercambio de un activo y no incluye costos de financiamientos e impuestos. De hecho, la norma de inventario, como algunas otras normas que vamos a ver más adelante, como propiedad, planta y equipo, incluye los gastos para dejar el bien en modo utilizable como parte del costo de adquisición, excepto toda la vida, impuestos y costos de financiamiento, o sea, intereses. Otros términos en esta norma son qué es un inventario, son activos no monetarios, eso quiere decir que son corpóreos, ¿no? Sobre los cuales la entidad ya tiene los riesgos y beneficios que son mantenidos en proceso de fabricación para su venta como productos terminados y en forma de materiales para ser consumidos. El valor neto de realización es el precio de venta menos los costos de disposición y terminación. Ese término ya lo habíamos visto en una NIF anterior. Y bueno, el costo de ventas es el importe que se recibiría por un bien dentro de un mercado organizado e informado con intenciones de compra y libre competencia. El valor neto en libros es el costo de adquisición menos las pérdidas por deterioro. Vamos a las normas de evaluación. La regla general de evaluación, así con todas sus letras, es que los inventarios deben evaluar a su costo, o sea, lo que pagamos por él o lo que nos costó producirlo, o a su valor neto de realización, el menor. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente en el tema de cuando estamos en una comercializadora, no tenemos ese tema de tener que comparar el valor neto de realización con el costo. Si no, tenemos una adquisición de una mercancía, nos volteamos y le subamos un porcentaje de utilidad y lo vendemos en el mercado, ¿no? Mientras estemos dentro de los rangos de los precios de mercado, nuestro producto podrá ser vendido y nuestra utilidad podrá ser realizable. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos hablando de producción?
Cuando mi costo de producción es mayor que el valor de neto de realización, ¿eso qué quiere decir? El valor de mercado del bien menos los costos por venderlos en ese mercado, lo que debo de registrar es el menor de los dos casos, ¿sí? Funciona mucho, mucho, mucho para efectos de costo de producción. ¿Para qué? Para que una empresa no pueda tener costos por arriba de un valor neto de realización. Tenemos otra vez dos momentos y vamos al reconocimiento inicial. En general, los costos de los inventarios deben comprender los costos de compra y producción en que se haya incurrido para darle su ubicación y condición actuales. ¿Qué quiere decir? Lo que me costó la materia prima más lo que me costó la transformación del producto, si estamos hablando de una zona de producción, y todos los gastos, todo, embalaje, movimientos de almacén, etcétera, etcétera, todo eso tendrá que incluirse para darle la ubicación y condición actuales, que esté listo para la venta. ¿Qué es el costo de compra? El costo de compra debe incluir el precio de compra erogado en la adquisición y todos los gastos y costos directamente atribuibles a la adquisición. En costos de compra podemos estar hablando de materia prima si somos productora o podemos estar hablando del costo de adquisición si somos comercializadora. Estos costos a veces tienen incluidos fletes, seguros, eh, que forman parte del costo de compra, ¿sí? Tenemos que sumárselos al costo de compra. Vamos a ver mediante el registro cómo es que forma parte del costo de adquisición. Ahora sí, el costo de producción, fabricación o transformación representa el importe de los distintos elementos del costo que se originan para dejar un artículo disponible para su venta o para ser usado en un posterior proceso de fabricación, gastos directos, indirectos, fijos y variables de las unidades producidas. Ustedes que ya pasaron por varios cursos antes que este, ya saben que nosotros dividimos los elementos del costo en tres principales conceptos. Uno es la materia prima directa, otro es la mano de obra directa y otro lo que determinamos en los gastos indirectos de fabricación, que son gastos que se necesitan para la producción, pero no son identificables a un bien específico. Ejemplo de ello es la depreciación de la maquinaria con un costo fijo o la energía eléctrica de la planta, por ejemplo, ¿no? O sea, no de las máquinas, sino la iluminación de la planta. O sea, sí necesitamos luz para producir, pero no podríamos decir cuánto de luz va a cada producto, ¿no? Entonces, esos son los gastos indirectos de fabricación y bueno, los gastos indirectos de fabricación se asignarán a cada producto en base a la capacidad normal de la empresa. Y aquí vienen los costos de producción de los que les hablaba. Uno es materia prima, materiales directos, e incluye los costos de compra de la materia prima y todos los gastos incluidos en el sitio para poder usarlos, o sea, ya que nos cueste para tenerlo en el almacén de materia prima. Y aquí tenemos algunos que son fletes, gastos anuales. Estos impuestos solo pueden ser como de importación, hagan de cuenta, ¿no? Seguros, cuotas aduanales o gastos al agente aduanal, etcétera, etcétera. Luego viene la mano de obra directa, que es el importe incurrido por el trabajo utilizado directamente en la producción, es la parte de los obreros. Y luego vienen los gastos indirectos de producción, que son costos y gastos que se incurren en la producción, pero por su naturaleza no son aplicables directamente. Pueden ser material, mano de obra y gastos indirectos fijos o variables. Por ejemplo, puede haber un material que tenga que ver, por ejemplo, hoy en día, sanitización, ¿no? Hay ciertos productos que se usan para sanitización en las plantas, pero no podemos decir que ese material se utilice específicamente para la producción de un producto, ¿no? Entonces se tiene que hacer un prorrateo y bueno, deben de asignarse, acuérdense, la capacidad normal de la planta y no deben aumentarse los costos de la tasa GIF por una baja de producción. Cuando nosotros tenemos una baja de producción, tenemos que hacer un ajuste que se denomina ajuste por variación en la capacidad y ese ajuste de variación en la capacidad va directo al costo de venta y no así al costo de los productos. Y bueno, los rubros de inventarios, ya hablamos que tenemos normalmente tres, ¿no? Que es materia prima, que son los artículos que se transforman para elaborar los bienes, producciones en procesos, lo que ya está
en la línea de producción y los artículos terminados que están destinados ya a la venta dentro del curso normal de las operaciones de la entidad. Y bueno, ese tiene que ver con el costo de producción tratándose de industrias y el costo de compra si se trata de empresas comerciales nuevamente. Existe un tipo de inventario que se denomina consignación, mercancías en consignación. Esas mercancías en consignación sucede que a veces tú tienes un cliente que te ofrece vender tu mercancía, pero sin comprarte el inventario, como una demostración, por ejemplo. Vamos a imaginar que somos una empresa que vende muebles finos y esa empresa de muebles finos está pensando entrar, por ejemplo, a una empresa que tenga un poquito más de exhibición, como podría ser Casa Palacio, ¿no? Va a Casa Palacio y Casa Palacio le dice, mira, la verdad es que, pues sí están muy bonitos tus muebles, pero el mercado casi no conoce tu marca, ¿por qué no me los dejas en consignación? Entonces, lo que sucede en consignación es que tú se lo dejas, él tiene la obligación de salvaguardarlos, de exhibirlos, de mostrarlos, y en caso de que se vendan, en ese momento te lo paga, no te lo compra y él asume el riesgo, sino tú se lo dejas lo que llamamos a vistas, ¿no? Y en ese momento él hace el proceso de meterlo al showroom y de decir, bueno, pues, por ejemplo, en las expos es súper normal ver este tipo de inventarios en consignación o en demostración, ¿no? Hay algunas cuentas, por ejemplo, ¿cuáles son los rubros? Los rubros son las cuentas que hay en el balance general, que también tienen que ver con inventario. Hay unos inventarios que se denominan mercancías en tránsito. Esos mercancías en tránsito son cuando ya tenemos el riesgo, ¿se acuerdan que anticipo a proveedores, que es como pagos, lo vimos en la NIF de pagos anticipados? Imagínense que la maquinaria o la mercancía, vamos a comprar telas finas de la India, ¿no? Y en esas telas finas de la India nos van a mandar rollos de tela y nos las entregan libre, ¿no? El libre punto de embarque, el proveedor, y eso quiere decir que el proveedor en el momento en el que pone el embarque, ya se olvida que ellos tienen un riesgo y el riesgo es nuestro. Como ya el riesgo es nuestro, no podría estar en una cuenta de anticipo a proveedores, ¿sí? O sea, si yo mandé un dinero al proveedor de la India, ya no podría estar en anticipos a proveedores, porque acuérdense que anticipos a proveedores, según la NIF 5, no permite que seas tú el que tenga los beneficios y los riesgos adheridos a ese activo. Pero también, si no lo puedes meter a tu activo directamente, ¿por qué? Porque tampoco está en tu almacén, ¿no? Y así se denomina una cuenta de almacén, una subcuenta de almacén que se denomina mercancías en tránsito. ¿Qué quiere decir? Que está saliendo del punto de embarque, pero aún no ha tenido tu entrada al almacén. Porque si tú lo pusieras directo en tu almacén de materia prima, por decirlo así, si somos un diseñador exclusivo, que somos los que compramos las telas, tú podrías hacer un conteo de almacén y dijeras, no está aquí, no está aquí porque viene en tránsito. Anticipos a proveedores ya la conocen y bueno, hay otro que esto es como para las empresas, sí funciona mucho para las empresas de servicios y algunas manufactureras, donde, por ejemplo, si tenemos una empresa de transportes, ahí pueden tener ciertas refacciones, ciertos suministros como aceite, pues no sé, limpiaparabrisas, llantas, no sé. Aunque es una empresa de servicios y ustedes pensarían que una empresa de servicios no debe tener un inventario, sí puede tener un inventario que se denomine refacciones, suministros. Y otros, bueno, son los herramientales de algunos procesos productivos, ¿no? Ahora, dentro del tema del inventario hay métodos para evaluar los inventarios, ¿sí? El primer método de evaluación es el costo de adquisición. El costo de adquisición es el importe pagado en efectivo por un activo al servicio o al momento de adquisición. Funciona muy bien para el tema de las empresas comercializadoras. Existe otro que se llama costo estándar. El costo estándar funciona para
las empresas que son manufactureras. La diferencia de costo estándar, ustedes ya han de haber llevado un curso de esto, son los que se determinan de manera anticipada. Y el costo estándar es el deber ser del costo. ¿Por qué? Porque se toman en consideración lo que se tiene que utilizar para generar cada producto. Por ejemplo, yo necesito tener tantos kilos de materia prima, tantas horas de mano de obra y tiene que por las horas de mano de obra tener una tasa de fabricación X. El costo estándar debe de ser de 10.40. Entonces, ese costo estándar se determina por anticipado. O sea, en enero yo ya sé el costo que voy a tener en los demás meses o el costo de enero, dependiendo de la capacidad de producción instalada que tiene la empresa, ¿sí? Eso llamamos la capacidad normal. Y esos costos estándares, sobre todo las cuotas GIF, se revisan periódicamente y se ajustan, lo que les decía anteriormente, como variaciones en volumen o variaciones en la capacidad. Estos costos estándar difieren de los costos históricos, que donde dice, ay, pues si me gasté 100 de materia prima, 200 de mano de obra y 50 de costos indirectos de fabricación, lo sumo y lo divido entre el número de productos que hice y ahí está el costo, ¿no? Ese es un costo que se determina después de que ya hiciste la producción y que ya la vendiste, ¿no? Pero el costo estándar tiene la ventaja que se determina anticipadamente, sirve también para medir, ¿no? Las eficiencias en el uso de los recursos, porque si tú te tenías que gastar X gramos, kilos, litros, metros de materia prima y no lo haces, es porque estás teniendo más desperdicios, no es la materia prima de la calidad que tú la tenías. Entonces el costo estándar nos ayuda muchísimo para poder no solo determinar el costo, sino es una medida de control. Este otro método de evaluación de inventario se denomina detallista. Ese detallista normalmente sucede cuando tenemos normalmente sucede cuando no tenemos algo muy valioso, y lo tenemos en mucho volumen. Imagínense una tienda como por ejemplo esas tiendas de Waldos, ¿no? Esas tiendas de Waldos, pues el costo de cada mercancía es muy bajo. Y llevar un método de evaluación de inventarios con costo de adquisición sería muy caro para ellos, ¿no? Estar inventariando todo el tiempo y como teniendo el récord de cuánto cuesta cada cosa. Entonces, esto es lo que hacen el método de detallista, es al revés. Dicen, si todo lo vendemos a 20 pesos, voy a inventar, y mi margen de ganancia es en promedio de un 30%, el costo de las mercancías debe de ser de 14 pesos, ¿sí? Y a ese monto, y dice, y tenemos 12,000 artículos, entonces 12,000 por 14 pesos, ese es el valor del inventario. Les digo, aplica para industrias muy, muy específicas. No es tan común, pero bueno, la norma lo prevé, ¿no? Ese es el reconocimiento inicial. Vamos al reconocimiento posterior. Hay una cosa que se llama la fórmula de asignación del costo. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos cuentas por cobrar vimos que vendíamos mercancía y el precio de esa mercancía era a X y el costo de ventas de esa mercancía vendida era de Y? Bueno, el costo de ventas para saber cuánto nos cuesta lo que estamos vendiendo tiene fórmulas de asignación de costos, ¿sí? Uno de ellos se determina costos identificados. Esos inventarios son de partidas que normalmente no son intercambiables entre sí y de artículos o servicios producidos y segregados para proyectos específicos. Sirve muchísimo para las empresas de servicio, sobre todo las empresas de consultoría, de diseño, de arquitectura, donde el costo de cada proyecto es específico. Funciona también para bienes que son de un sector súper elevado como premium, por ejemplo,
Costos identificados, a mí me tocó verlo cuando trabajaba en EY y nos tocó hacer el inventario de Rolex. En Rolex, por ejemplo, cada uno de ellos tiene un número específico y saben lo que cuesta cada uno de los relojes, ¿no? Y sobre todo así, de esos bienes que son, por ejemplo, un Bentley, un coche que es hecho casi a mano, ¿no? Es muy, muy identificado cuánto me gasté en hacer el verde y cuánto me gasté en el azul. Entonces, si compré el verde, pues el costo de venta será lo que me gasté en hacer el verde. No comparten el costo. Raros, sí, no raros en algunas cosas de servicios, raros sí, muy exclusivos para algunas cosas de producción. Lo que sí vemos muy, muy seguido son estos costos promedios. Para mí es como que el mejor de las fórmulas de asignación de costos y el costo promedio lo que hace es que el costo de cada artículo debe determinarse mediante el promedio del costo de artículos similares al inicio de un periodo adicionando el costo de artículos similares comprados o producidos durante este. Puede calcularse periódicamente o a medida que entren nuevos artículos alimentarios adquiridos o producidos. La recomendación es que los sistemas de información que tenemos hoy en día para control de inventario lo hacen después de cada transacción. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y luego tenemos otro que se llama primeras entradas, primeras salidas. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros artículos que entran al almacén o a producción son los primeros de salir, por lo que las existencias al final de cada ejercicio quedan reconocidas a los últimos precios que compramos. No quiere decir que específicamente, haz de cuenta que están vendiendo pantallas de televisión, ¿no? Entonces, no quiere decir que si unas pantallas me costaron 13,000 y otras 14,000, primero voy al almacén, identifico las que me costaron 13,000 y esas las tomo y las entrego. No, es el costo, no físicamente el artículo. Vamos a ver el ejemplo ahorita. Y bueno, en los resultados de hacer esto, el costo de venta son los que corresponde al alimentario más antiguo, porque las primeras mercancías de entrada serán las primeras que salgan, y el inventario quedará actualizado a la última fecha, ¿no? Porque finalmente lo que quede al final es lo que quedará en el inventario, porque lo que entró primero ya lo sacamos como costo de ventas. Esta fórmula de asignación de costo tiene la necesidad de generar algo que llamamos capas de almacén. Dice, deben establecerse y controlarse capas del inventario por fecha de adquisición o de producción. Tienes que, para saber cuáles entraron primero, cuáles costos se determinaron primero, cuáles después, tienes que llevar el control de cuántas unidades a qué costo, e ir asignando y eliminando capas y creando nuevas capas. Vamos a ver los ejemplos. Primero nos vamos al método de asignación que se denomina promedio. Tenemos aquí un ejemplo muy básico. Imaginamos que hoy es fin de mes, del 30 de junio, y tenemos un saldo inicial de 0 pesos a un costo promedio de 0. Tenemos nada. Las tarjetas de almacén es algo que, al igual que todo lo que tenemos contable, no existen físicamente, son pantallas de un sistema de información contable, un sistema de información de control de inventarios. No crean que es una tarjeta de cartón, ¿no? En algún momento fueron tarjetas de cartón, como también en algún momento los libros contables fueron libros, ¿no? Pero hoy en día todo es digital, todo tiene que ver con un sistema de información. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema tiene que dividir, ¿no?, el concepto o la transacción por fecha y tiene que tener un módulo de entradas, ¿sí? Donde tenga que controlar la cantidad de artículos que entran al inventario y el costo al que entran, ya sea costo de producción o costo de adquisición. Y entonces, multiplicando la cantidad del producto por el costo unitario, tendremos el importe de esta transacción. Por ejemplo, aquí el 6 de julio se compraron 20 artículos a 19.30 cada uno para un importe total de compra de 386. Importante, inventarios no tiene IVA. Y luego tiene un módulo de salidas de mercancía. Igual tiene las cantidades que vas a sacar del inventario, el costo al que la vas a sacar y el importe total de la transacción.
Finalmente, tiene el control de las existencias o el saldo, donde dice nuevamente qué cantidad de artículo tienes, cuál es el costo promedio, porque estamos en este sistema, y el importe del inventario total. Vamos a ver. Si tenemos nuestra primera transacción de compra del 6 de julio, donde compramos 20 unidades a 19.30 para un total de 3.86, lo que tendremos al final en existencia serían 20 unidades a 19.30 para un total de 3.86, ¿sí? Luego el 10 de julio volvemos a hacer otra compra, ahora compramos 12 unidades, el costo es mayor, el costo es ahora a 20.50, por lo que 12 unidades por 20.50 nos dan 246 del monto de compra. ¿Qué es lo que sucede? Sumo las 20 unidades que tenía anteriormente más las 12 unidades que compré para tener un total de 32 unidades. Sumo el saldo anterior, la existencia anterior del inventario, más la compra. Sumo este 386 más este 246, que son los importes, para que me dé el importe total del inventario de 632. Y ahora sí determino el costo promedio. El costo promedio será el 632, que es una unidad monetaria, dividido entre las 32 unidades, para decirme que el costo promedio por unidad sería en este momento de 19.75. Fíjense cómo ya no es 19.30 y no es 20.50, sino es un promedio. Llega una tercera compra el 19 de julio y compramos ahora 10 unidades, ahora un precio menor de 18.50. Nuevamente, el monto total de la compra son 10 por 18.50 igual a 185. Teníamos 32 unidades el periodo anterior, más 10 unidades nos dan 42 unidades. Teníamos 632 unidades monetarias o pesos del valor del inventario, compramos 185 pesos, lo que tenemos al final son 817 pesos. ¿Cuál es el costo promedio? Tomo 817, lo divido entre las 42 unidades y mi nuevo costo promedio es 19.45. Vean que 19.45 no es ninguno de los costos a los que yo adquirí la mercancía, sino es el promedio del que yo por cada unidad comprada he pagado. Viene finalmente la venta, porque acuérdense que es método de asignación del costo de venta. Y vendo 33 unidades, por eso está en el segmento de salidas, y esas 33 unidades tendrán que salir al último costo promedio antes de la transacción, que en este caso es 19.45, para que el costo de venta de esas 33 unidades sean 641.93. ¿Cómo queda evaluadas mis existencias? Tenía 42 unidades antes de la venta, vendo 33 unidades y 42 menos 33 me quedan 9 unidades y 817 pesos, que era el valor monetario del inventario, menos 641.93 que reduje, entonces me queda un total de 175.07. Nuevamente determino mi costo promedio dividiendo 175.07 entre 9 para tener el mismo 19.45 de costo unitario. ¿Qué es importante aquí? Es importante que sepamos que siempre tenemos que tener unidades, costo y dinero, ¿sí? Eso es muy importante, que el costo de venta se registra como una salida de inventario, un abono a las cuentas de inventario y un cargo a la cuenta de gastos que se denomina costo de venta en el estado de resultados. Luego viene el sistema PEPS. El sistema PEPS, olvidé decirles que siempre por cada uno de estas tarjetas de almacén, que así se denominan, pero les digo que ahora son pantallas, tiene que haber una por cada producto. Tiene que haber una por cada producto donde se hace la identificación del producto. Este es el sistema de PEPS, que pues primeras entradas, primeras salidas, ¿sí? Acuérdense que este sistema lo que tiene que ir generando son capas. ¿Qué va a pasar con mi primera compra? Son las mismas transacciones. Compro las 20 unidades a 19.30 y me cuestan 3.86, entonces en mis existencias voy a tener la primera capa que tiene 20 unidades a 19.30 por un total de 3.86. El 10 de julio hago una compra de las 12 unidades a 20.50 por un total de 2.46 y entonces genero la segunda capa
que dice 12 unidades a 20.50 por un total de 2.46. El total de mis existencias en ese momento es de 32 unidades, con un costo, no le hagan caso, es un typo que se me vino aquí, y a 6.32, que es el total de 3.86 más 2.46, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí se me fue una suma, que ahora tengo 32 unidades a 6.32. Viene la tercera capa. La tercera capa tienen 10 unidades a 18.50 por un total de 185. Y aquí seguramente cometí un error de cálculo, pero bueno, tendrían que ser 10 unidades a 18.50 para tener 185. Vamos a ver, bueno, sigamos con mi error, imaginemos que este está a 39.80, una disculpa. Y bueno, la venta sería, voy a vender 33 unidades, igual que en el ejemplo anterior, pero ahora no voy a agarrar de estos 42 las que sean. Voy a tener que asignar las primeras entradas, que fueron 20 unidades a 19.30, y sacarle el costo. 2 unidades a 20.50 y sacarle el costo. Y una unidad para completar a mi error de 39.80 para tener un costo total de la suma de los costos por cada capa utilizada, 33 unidades a 6.71.80. Finalmente, nos quedarían las mismas 9 unidades valuadas al último costo de adquisición, que es lo que dice la norma, y por un total de 358.20. Esos son los métodos de asignación de inventarios y bueno, los vamos a ver con más detenimiento. ¿Qué pasa si yo cambio la fórmula de asignación del costo o el método de evaluación de inventarios? El cambio del método de evaluación de inventarios, sin que cambie la fórmula de asignación del costo, debe tratarse prospectivamente, o sea, de atrás para adelante, ya que el efecto del cambio no genere efectos importantes. Pues si sí utilicé el método del costo estándar, su resultado siempre debe aproximarse al costo real, ¿no? Los inventarios incorporados a otros activos. Algunos inventarios pueden incorporarse a otras cuentas de activo. Por ejemplo, los inventarios como algún componente de propiedad, planta y equipo construidos por la propia entidad. Voy a inventar que nosotros nos dedicamos a hacer aluminio y algunas partes de los aluminios lo vamos a utilizar para nuestra propiedad, planta y equipo y lo vamos a usar en una nueva planta. Esos inventarios incorporados de esta manera en otros rubros de activo deben reconocerse como el costo de ventas o gastos durante la vida útil de esos activos a través de depreciación y amortización. ¿Eso qué quiere decir? Que va a pasar como un componente de propiedad, planta y equipo. Y vámonos ahora a un concepto que nos lo vamos a encontrar en las NIFs que nos faltan, que se denomina deterioro. Ese deterioro es, acuérdense, cuando no tiene ese activo la capacidad de generar el ingreso que dice en libros que generará. ¿Cuáles son los aspectos generales? Los inventarios pueden sufrir variaciones importantes o por daño, o por obsolescencia, o por cambio en el precio del mercado. Sucede muchísimo en temas de tecnología, ¿no? Que puede ser que rápido se vuelva obsoleto, puede ser que por movimientos de inventario pueda sufrir algún daño y ya ese bien está deteriorado y no se puede vender. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que hacer un reconocimiento en resultados. Ya deberían estar pensando ustedes en que eso tendrá que ser un gasto o una pérdida. Y bueno, su valor en libros debe reconocerse como el costo de ventas en el periodo en el que se reconocen los ingresos relativos, cuando se venden los inventarios. Y el castigo por pérdidas por deterioro a los inventarios valuados a su valor neto de realización debe reconocerse como costo de ventas en el periodo en el que ocurren las pérdidas. Dentro del costo de ventas vamos a tener esas cuentas de castigos, tenemos que tener esas cuentas de deterioro, ¿sí? Esas cuentas de deterioro ya deben de pensarlo ustedes como una pérdida, como es un cargo a la cuenta de gastos con abono a una cuenta complementaria de activo que puede ser esta cuenta de pérdidas por deterioro, ¿sí? Y se van neteando, es así como la cuenta de incobrables. Sin embargo, puede netearse de manera directa. ¿Por qué? Porque esos activos dañados pueden venderse por liquidación o algo puede recuperarse de ellos, por eso se mandan en una cuenta complementaria de activos. Periódicamente, esas pérdidas por deterioro tienen que revisarse,
¿sí? Cada periodo contable una nueva evaluación de valor neto de realización tiene que hacerse. Y bueno, ustedes saben que tenemos la obligación de por lo menos una vez al año hacer un inventario físico. Y cuando haces el inventario físico no solo cuentas, sino te das cuenta de las condiciones en las que está todo lo que tienes en inventario. Y bueno, cuando dejas de existir las circunstancias que dieron origen a la pérdida por deterioro de inventarios o debido a cambio en las circunstancias económicas, es decir, que existe un incremento en el valor neto de realización de los inventarios castigados y que todavía se tiene en existencia, el importe de la pérdida por deterioro reconocido debe revertirse afectando los resultados del periodo en el que se dé la revisión. ¿Qué pasa si yo tenía mercancía dañada y esa mercancía dañada de repente por un cambio en lo financiero, en lo económico del país, es considerado ya no como chatarra, sino como algo vendible? Si yo ya tenía hecho un castigo por deterioro en un periodo contable anterior, lo que tengo que hacer es reversarlo, ¿sí? Reversarlo ahora en vez de un cargo al costo de ventas, a un abono en el costo de ventas, y dice aquí en el periodo que se dé la revisión. Nunca deben reconocerse las reversiones afectando retrospectivamente los estados financieros de periodos anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Nunca puedo afectar años anteriores cuando tengo una reversión de una pérdida por deterioro. La palabra reversión la vamos a utilizar también mucho. La palabra reversión quiere decir que algo que hice inicialmente lo dejo sin sentido. Cuando hago una anulación, por así decirlo, de algo que hice en un principio, pues lo que tiene que venir a mi cabeza es el primer registro contable que hice, lo tengo que hacer justo al revés para poder justamente correr ese reverso, ¿sí? Vámonos ahora a las normas de presentación. Los inventarios netos de las estimaciones deben clasificarse, esas estimaciones que les digo por deterioro, deben clasificarse como integrante de los activos a corto plazo, excepto cuando estos sean vendidos o utilizados 12 meses después de la fecha del estado financiero o excede el ciclo normal de las operaciones. Algunos inventarios que pueden no estar en el corto plazo pueden ser, por ejemplo, los de las inmobiliarias, ¿sí? Piensen en casas Geo, casas ARA, que tardan muchísimo tiempo en desarrollar un inventario y que tardan muchísimo tiempo en venderlos en su totalidad, entonces ahí podrían estar en un inventario de largo plazo. Existe la posibilidad, sin embargo, lo más normal es encontrarnos en el corto plazo. Se presentan en notas o el cuerpo de cada rubro que forma el inventario y sus estimaciones. Productos en proceso, materia prima, el desglose, ¿no? De los productos en proceso, materia prima, terminados, mercancías en tránsito, en consignación, en fin, las condiciones de cada rubro del activo. Y bueno, van en el costo de ventas, importantísimo, los artículos vendidos, obviamente, el costo de lo vendido, el GIF no asignado a los productos y los costos anormales de producción, todas esas variaciones en la capacidad, variaciones en mermas de materia prima, variaciones en exceso de pago de mano de obra, etcétera, etcétera, van en el costo de ventas. Y bueno, si hay presentación por naturaleza, no hay costo de ventas, se clasifica como un gasto de acuerdo a su BIN. ¿Esto qué quiere decir? En los estados de resultados que ustedes normalmente han visto, tienen una presentación que las normas de información financiera lo denominan como por función, ¿sí? O sea, tú no haces un listado de gastos y dices, me gasté esto de renta, me gasté esto de sueldos, sino los agrupas. Los agrupas en base a su función. Los agrupas en, estos son de venta, estos son de administración, estos son de producción. Pero hay una presentación que es por naturaleza, que normalmente existen, por ejemplo, en algunas empresas de servicio como las hoteleras. Las hoteleras pues tienen un muy poco número de gastos, o sea, número de partidas en gastos, pero con gastos, digo, importantes. Y ahí, por ejemplo, sí tienen lavandería, alimentos y bebidas, manejo de restaurantes, manejo de, no sé, administración, etcétera, etcétera. Y esa es una presentación por naturaleza. Lo que dice aquí es que si tienes una presentación por naturaleza y no hay costos de venta, se clasifican como gastos de acuerdo a su fin. Las normas de revelación, que es lo que tenemos que poner en notas, son políticas contables adoptadas, métodos de evaluación y fórmulas de asignación de costo. Eso lo tenemos que revelar. Al cierre del periodo y utilizando el neto de sus estimaciones, mostrar la composición de los inventarios y sus respectivos importes. A eso nosotros le llamamos la integración.
de cada uno de los rubros que los componen, cuánto tenemos en materias primas, cuánto en producción en proceso, cuántos productos terminados, cuánto en mercancías en tránsito, inventarios en consignación o para demostración, etcétera, etcétera. Cada rubro del inventario. La existencia de inventarios recibidos en consignación, custodia, administración, demostración y o maquila, así como los compromisos adquiridos al respecto. Eso es cuando yo recibo inventarios. El importe de los inventarios que no cumplan con la evaluación de costo o valor neto de realización por ser parte de producciones agrícolas y forestales, productos agrícolas después de su cosecha y minerales y productos minerales, así como intermediarios que comercializan bienes de genéricos. Acuérdense que a estos no les aplica la norma. El importe de los inventarios reconocidos en el periodo, cuando en el costo de venta se incluyan otros elementos o cuando una parte del costo de venta se incluye dentro de las operaciones discontinuadas, que esas operaciones discontinuadas son operaciones que ya están fuera de las operaciones normales del negocio y raramente se dan, ¿ok? Y es una parte, en la parte de abajo del estado de resultados, ¿sí? Y en el estado de resultados integral no se presenta el rubro de costos de venta. ¿Qué más hay de revelación? El importe reconocido en resultados correspondiente a las bajas significativas del costo de operación de la planta como consecuencia de las no utilizaciones, total o parcial de las instalaciones productivas, esas cosas que les digo que se llaman variación en la capacidad, el importe de estimaciones por pérdidas de deterioro que hayamos reconocido en el periodo, el importe de los inventarios, las estimaciones de las reversiones de esas pérdidas, la explicación de las variaciones significativas en el periodo en los diferentes rubros de inventario, por qué tenemos más, por qué tenemos menos, por qué tenemos muchísimo más o muchísimo menos. Si hay alguna circunstancia o algún evento que originaron la revisión o pérdidas por deterioro de inventario, de acuerdo al párrafo de su valor neto de realización. Y bueno, una descripción de cualquier cambio del método de evaluación de inventarios o fórmulas de asignación de costos de inventarios. Los gravámenes existentes sobre los inventarios, los gravámenes, ¿eso qué quiere decir? Que se los dimos en garantía para un préstamo, o si estos han sido cedidos en garantía, haciendo referencia al pasivo correspondiente. Oye, yo pedí un crédito de capital de trabajo y dejé los inventarios como garantía y hace referencia a cuál es el pasivo que tenías y cuánto es que recibiste en garantía. Acuérdense que esta NIF la tienen que ver muy a detalle porque de esto depende una de sus evidencias en este curso. Y bueno, finalmente esta norma termina aquí. Y bueno, ustedes tendrán que hacer la investigación para ver cuál es la convergencia con las normas internacionales de información financiera y con otros conceptos de US GAAP, por ejemplo.